todas las áreas, no solo el área cultica, que es muy importante, pero todas las áreas deben ser influenciadas por la cultura del reino de los cielos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Creemos y confesamos que el mundo es el escenario en el cual Dios ha decidido desplegar las riquezas de su gracia para con los elegidos. Consideramos al mundo, ojo, como el sistema de vida con motivos y pensamientos corrompidos, antagónico a la verdad del Evangelio, y con todo esto en proceso de ser redimido y transformado por la verdad, el poder y la gracia de Jesucristo, quien es Señor de cielo y tierra y se ha propuesto hacer nuevas todas las cosas. De manera que la iglesia no debe amoldarse al mundo, pero sí alumbrar al mundo. No esconderse del mundo, pero sí distinguirse del mundo. Pues es en este mundo donde el reino de Dios debe ser proclamado y extendido. Por eso vivimos en antítesis. La luz en las tinieblas resplandece. El reino de los cielos se ha acercado. Ese es el anuncio de Jesús, ¿no? Tienes una de dos: o te rindes ante el reino de los cielos que viene a conquistar, o sigues del lado de los que van a perder. Cuando hablamos del reino de Dios, permítanme cito una porción más de el año 2015, la declaración Señor de los mundos. Dice esto respecto al reino de Dios: creemos y confesamos que el reino de Dios es el gobierno soberano, redentivo y bendito de Dios, inaugurado con la obra de Jesucristo, que hasta ahora sigue extendiéndose por medio de la iglesia y la proclamación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo, hasta el día en que el número de los elegidos sea reunido ante el trono del Señor. Y hasta la venida de Cristo, el reino de Dios es evidente en el mundo por la verdad, la justicia, la pureza y la bondad que practica, promueve y defiende la iglesia, que está llamada a ser luz y sal del mundo. Entonces la iglesia es esta embajada del reino de los cielos. La iglesia es el cuerpo de avanzada del reino de los cielos. Y la cultura que defiende debe ser notoria en el mundo. Sí sabemos que este es el principio que impera en la idea de embajada, ¿verdad? Las embajadas son consideradas territorio del país original. Si tú vas aquí, en Mérida, tenemos una embajada de Estados Unidos. Ese lugar es considerado territorio de Estados Unidos. ¿Sí? Por eso no puedes entrar así como así. Estás en territorio de otra nación. Pues bien, la iglesia no es un territorio, pero sí es un agente cultural de avanzada del reino de los cielos. ¿Quién es el soberano en el reino de los cielos? Jesucristo, ¿no? Rey de reyes, Señor de señores. Por lo tanto, todo el señorío es de Él. ¿Se acuerdan cuáles son los 3 atributos de señorío? Control, autoridad, presencia. Y contra estos 3 atributos que proclamamos, que celebramos, que queremos conocer más, se levantan visiones contrarias a la autoridad, a la presencia y al control de Dios. Ustedes las conocen, así es que vamos solo a repasarlas. Este Señor de señores tiene control absoluto, pero la cosmovisión dominada por el paganismo niega esta realidad. Ahora, cuando piense en paganismo, no solo piense en antaño, hermanos, el paganismo sigue vigente en nuestra época. Hay gente que sigue hablando de buenas vibras y malas vibras. Hay gente que hoy comenzó el día haciendo yoga, pero no solo estirándose, lo cual es bueno para el cuerpo, sino creyendo que en verdad al respirar
está fluyendo la energía de la tierra a través de tu cuerpo, conectándote con el cosmos. Hay gente que cree en la mala suerte y la buena suerte, como si dependieran de un karma. Hay gente que cree en el karma. Y todo esto nos muestra que en realidad el paganismo nunca ha desaparecido, solo tiene nuevas formas. ¿Pero qué es el paganismo? Es atribuirle control a alguien o a algo que no es Dios. Y muchas veces asumir que tú puedes tener acceso a ese control para hacer tu voluntad. La brujería está basada sobre ese pensamiento, ¿no? Voy con el brujo porque no me gustan mis circunstancias y creo entonces que usando mi poder o la sabiduría del brujo, no sé, puedo hacer que las circunstancias estén bajo el control ¿de quién? Mías. Yo quiero tener el control. Todo intento de quererle quitar el control a Dios nos lleva tarde o temprano a esta cosmovisión, a la cosmovisión pagana. Y que no necesita estar en un ambiente, hermanos, de brujería o hechicería. A veces está hasta embadurnada de un merengue cristianoide. Esos que hablan de declaro, desato, decreto, reclamo. Pues, ¿quién te crees? ¿Crees que tienes tú el control? ¿En verdad? ¿Asumes que tienes el control? Estoy ayunando para que se cumpla ¿qué? ¿Crees que tu ayuno va a influir en aquel que tiene el control para que se haga tu voluntad así nada más por capricho? O sea, gran parte del neocarismatismo en realidad es una visión cristianizada, intentos de cristianizar lo que no es más que el paganismo, dándole poder incluso a las cosas. Hay bastante fetichismo también allí. Todo eso, el Feng Shui. Y ahorita hasta en el catálogo de Avon te venden tus cositas de Feng Shui, ¿no? Sí. Entonces necesitamos, oye, cuando tú ves que una nación dice que está llevando a cabo una transformación, pero los actos de toma de gobierno en esta nación son acompañados de un ritual pagano, de brujería. ¿Vieron lo que pasó en la pandemia? En el primer año de la pandemia, el 2 de noviembre, Día de Muertos, todo un ritual prehispánico por los muertos. ¿Dónde queda el Estado laico? ¿Y qué nos dicen? No es religioso, es cultural. Por eso, pero es que toda religión es cultural y toda cultura es religiosa, no puede separar lo uno del otro. Pero como cuando se dice que es cultural, a veces como que se quiere solo justificar pues lo vamos a hacer porque es algo que hay que mantener vivo. ¿Por qué? ¿Y por qué eso sí, no lo demás? Vamos decapitando también a algunas personas para hacer rodar sus cabezas por el templo mayor, ¿no? Y echemos unas vírgenes al cenote también, ¿no? Pero cuando en una nación de verdad, ¿vieron el pino de Navidad del Senado? En esta temporada, ¿sí lo vieron? Un pino de Navidad, ¿y qué le pusieron? Una serpiente. ¿Que por qué es más mexicano tú? ¿Te das cuenta el paganismo a qué grado llega? Que legisladores abogan por una agenda con tal de oponerse a qué, otra vez, ¿a qué nos estamos oponiendo? El control de Dios. La idea es, este país no se controla por ese Dios de los cristianos. Pues ya veremos quién gana. Esta cultura del reino, donde proclamamos que Dios es la autoridad suprema, su palabra es la norma de fe y conducta, esta cultura se opone al relativismo. No es lo que te parezca a ti, no es lo que me parezca a mí, es lo que Dios diga. Él es la autoridad. Esta cultura donde proclamamos que Dios está presente en todos los rincones de su señorío, se opone al dualismo, aquella distinción entre sagrado y secular. Tu trabajo en la iglesia y tu trabajo secular, pues no es
de reformados, ¿verdad? Y por eso nos tenemos que deshacer de ella. ¿Cuál es nuestro llamado? Tengo que ir un poquito más rápido. Nuestro llamado, hermanos, es radicalizar nuestra fe. Tenemos que radicalizar nuestra fe. No estoy diciendo que nos vamos a hacer como los extremistas de la yihad. Pero a veces escucho, hermanos, y esto es lo que es preocupante, escucho gente que dice, no hay que apasionarnos, no hay que ser extremistas. Hermanos, aquí no hay neutralidad. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, cualquiera que quiera caerle bien al mundo, cualquiera que quiera coquetear con el mundo, está en el camino a constituirse enemigo de Dios. Nuestro llamado es radicalizar nuestra fe, determinar de qué lado estamos y ser radicales en esto. Aquí no estaba mal la oración de Marcos Witt en los años 90, ¿no? Señor, hazme un radical. Quiero ser radical. No tibio, no a medias, no engañarme, radical. Jesús nos llama a la radicalidad. Lucas 11:23. El que no es conmigo, es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O te rindes, o te va mal. O sirves, o estorbas en el reino del Señor. En ese sentido, ser extremista no es exagerar, hermanos. Cuando digan, oye, pero es que eres extremista con eso de tu religión. ¿Acaso se puede hacer de otra manera y no extremista? ¿Acaso hay lugar para puntos medios o tibios? ¿Acaso hay lugar para la neutralidad? Hermanos, estamos en guerra y en guerra no hay puntos neutrales. O somos el pueblo de Dios o somos el pueblo adversario. Y sí, claro, al volvernos radicales tendremos que resistir la oposición. Habrá oposición que resistir. El mundo nos va a aborrecer. Juan 15:19. Si fuésemos del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no somos del mundo, el mundo nos va a aborrecer. No importa. Seguiremos firmes y adelante. Tenemos que repeler la mentira. En este mundo lleno de mentira y de falsedad, hemos de afirmarnos en la verdad. Efesios 5:11 nos llama a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No nos amoldamos, sino incluso lo señalamos, lo denunciamos. Hay una advertencia en Isaías 5:20, ¿verdad? Ay de aquellos que a lo malo dicen bueno y bueno a lo malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, lo dulce por amargo. En este mundo del revés, la iglesia tiene que repeler la mentira. No, Señor, no es dulce, es amargo. No, Señor, no es bueno, es malo. Y le llamamos a las cosas por su nombre porque nuestro referente de verdad es la palabra de Dios. Y hasta donde nos sea posible, hemos de revertir la maldad. Tenemos que revertir la maldad. ¿Cómo? Siendo agentes culturales. ¿Y cómo hacemos eso? Tito 2, del 11 al 12, la última expresión, viviendo sobria, justa y piadosamente. Hablemos de esto rápidamente. La cultura que promovemos, esta de sobria, justa y piadosamente, es una cultura en antítesis al mundo. El mundo sigue una dirección con su propia velocidad, nosotros vivimos en antítesis al mundo. Señor de los mundos, año 2015, esto decía el Sínodo de la Península. Creemos y confesamos que el mundo es el escenario en el cual Dios ha decidido desplegar las riquezas de su gracia para con los elegidos. Consideramos al mundo, ojo, como el sistema de vida con motivos y pensamientos corrompidos, antagónico a la verdad del Evangelio, y con todo esto, en proceso de ser redimido y transformado por la verdad, el poder y la gracia de Jesucristo, quien es Señor de cielo y tierra y se ha propuesto hacer
nuevas todas las cosas. De manera que la iglesia no debe amoldarse al mundo, pero sí alumbrar al mundo. No esconderse del mundo, pero sí distinguirse del mundo. Pues es en este mundo donde el reino de Dios debe ser proclamado y extendido. Por eso vivimos en antítesis. La luz en las tinieblas resplandece. En esta antítesis entendemos que el llamado del pueblo del pacto, Levítico 20:26, es este: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. En esta antítesis entendemos que ahora, según 1 Tesalonicenses 5:5, somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, y por lo tanto debe ser notoria la diferencia. En esta antítesis debe quedar claro que hay una forma de vivir en la carne y otra en el espíritu. Romanos 8:3, si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En esta antítesis nos apropiamos de la identidad que Jesús nos da allá en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En esta antítesis queremos vivir, como dice Tito 2, del 11 al 12, sobria, justa y piadosamente. Esta es la norma de la vida cristiana. Bueno, hay mucho que decir, pero esta triada es importantísima. Sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es vivir en sobriedad? Apuntamos ahí: sobriedad en contra del vicio. Sobriedad tiene que ver con dominio propio, prudencia, ser dominado por el Espíritu de Dios, todo lo opuesto al descontrol, la insensatez y al vicio. Esta cultura está dañada por el vicio en todos los ámbitos. Y en esta cultura de vicio nosotros queremos vivir en comunión con el Señor del pacto en sobriedad. Queremos una cultura de justicia, en contra de la tranza. Justicia tiene que ver con honestidad, con resarcimiento. Si te causé daño, lo pago, me hago responsable de él. Con equidad, con rectitud, con darle al delincuente su castigo, no abrazos, con hacer la justicia, que impere la justicia, lo contrario a la tranza, lo contrario al fraude, a la mentira, al agravio o a la impunidad. Y nos toca aquí ser esa diferencia, hermanos, porque México es el país donde el que no tranza no avanza. Esa es la cultura que domina. Es más, los países de la tierra tienen a México como referente de eso, de tranza. Y es importante, hermanos, porque miren, somos un país profundamente cristiano, ¿no? ¿Qué le enseñan a los católicos? Dirás, no somos mayoría. Bueno, por un momento digamos que los católicos entran en el amplio cristianismo, ¿ok? No estoy diciendo que sean cristianos, estoy diciendo, por un momento asumamos que si creen en la Trinidad, los vamos a meter en el cristianismo. ¿Qué les enseñan en catecismo a los católicos romanos? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Así es que podríamos decir que gran parte de la población de este país, cristiano, protestante, bautista, católico, romano, aprendió los 10 mandamientos, ¿no? Y aún así el que no tranza no avanza. ¿Te das cuenta de la incoherencia? La cultura es la evidencia, nuestras costumbres son la evidencia de lo que verdaderamente nos domina. Una cultura de piedad, sobria, justa y piadosamente. Piedad en contra de la vanidad. Vanidad es lo que hace que vivamos para nosotros mismos o para lo vano y lo superfluo. No, piedad, devoción, consagración, deleite, dependencia, fidelidad, veneración. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, contrario a la vanidad, contrario a la hipocresía, al ritualismo. Somos la luz del mundo, pues tenemos que brillar. Y si no brillamos, pues no somos el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es sal y luz del mundo. Somos el pueblo del pacto llamado a ser luz.
Somos el pueblo del pacto, llamado a andar, según primera de Pedro 1:14 al 15, como hijos obedientes, no conformándonos a los deseos que antes teníamos, estando en la ignorancia, sino que como aquel que es santo y que nos llamó, así también nosotros debemos ser santos. ¿Dónde? ¿En el templo nada más? ¿En el seminario San Pablo? En toda vuestra manera de vivir, sin tranza, sin vicio, sin vanidad, sobria, justa y piadosamente. Déjenme rápido, cito, ni siquiera puedo hablar a fondo de esto, pero este acrónimo nos muestra cómo brillar. No es un asunto de grandes revuelos en nuestras costumbres, hermanos, en nuestras prácticas cotidianas. ¿Cómo brilla el pueblo de Dios? Pues controlando su boca, por ejemplo. La Biblia dice que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, sea tu sí, sí, sea tu no, no. Es decir, si dice tu palabra, la cumples. Si afirmas algo es porque es verdad. Si es un chisme, te callas. Si es una calumnia, no la difundes. Tu boca, de tu corazón, habla tu boca. Edificamos relaciones santas, ¿no? La forma en que trato a mi esposa no es de vieja inútil. La forma en que trato a mis hijos no es malditos engendros, no. Edificamos relaciones. Edificamos relaciones santas y puras bajo el marco del amor de Dios. Combatimos las injusticias, sí, hay cosas por las cuales estamos llamados a levantar la voz. No, Señor, no puede abortar a un niño. No, Señor, no puede redefinir el matrimonio. Vamos a levantar la voz porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Enfrentamos nuestras luchas de manera diferente. Angustia, hambre, tribulación, cáncer, pandemia. Un mundo lleno de temor, hermanos, debe vernos que estamos dispuestos a enfrentar nuestras luchas de manera diferente. Sí, perseguidos, mas no derribados, en angustia, mas no desesperados. El momento en que le dicen a usted, tiene cáncer, tiene que afrontar el cáncer de manera diferente a como lo hacen los incrédulos. El momento en que enfrentamos dificultades, también estamos siendo de testimonio al mundo. Establecer límites. Decir, ahí no cuenten conmigo, ahí no voy. Me contaba un hermano de la iglesia, pastor, todos los viernes que salimos del trabajo, él le pagan semanal el viernes, dice, es la misma lucha con mis compañeros. A unas cuadras de ahí, trabaja por el periférico, a unas cuadras de ahí está un centro nocturno, prostíbulo. Y cada semana es los mismos compañeros haciendo presión. ¿Cuándo vas a acompañarnos? ¿O qué no eres hombre? No le decimos a tu esposa, te pegan. Pero él es conocido por sus compañeros. ¿Por qué lo conocen? Puso un límite. Roguemos que lo mantenga. El día que no cumpla con ese límite, hasta ahí llegó su testimonio. Somos conocidos por los límites que estamos dispuestos a poner. Brindar ayuda. La Biblia habla de ser hospitalarios, de ser bondadosos, de ser generosos. Claro, hay que ser astutos también, porque hoy no puedes andar repartiendo dádivas a diestra y siniestra, pero debiese ser notoria nuestra bondad. Y ejercitar el regocijo en esta cultura que, aunque tiene más, cada vez se queja más, ¿ya viste? Caras largas, corazones amargados. El cristiano vive gozoso, ¿no? Si usted no vive gozoso, hermano, algo anda mal en su cristianismo, porque lo primero que trae Cristo a tu vida es gozo. No una carcajada de payaso, pero sí gozo. Y gozo en abundancia. Y el mundo tiene que notar que en verdad nuestro gozo viene del Señor. Cierro, y tengo solo unos minutos para hablar de esto. Es en el pueblo de Israel, el pueblo del pacto, el que tiene que ser agente de cambio cultural. Pero este cambio cultural está ligado profundamente a lo que ocurre en casa, en el hogar. Son valientes y determinantes las palabras de Josué, cuando allá en Josué 24, ¿no? Se planta y dice, hagan lo que quieran ustedes. Escójanse un Dios a su antojo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
no nos vamos a ir como ustedes. La casa es el entorno donde entendemos cómo se construye la cultura de pacto. Yo debo ver mi casa, espero que usted también, como un búnker contracultural, no una burbuja. A veces acusan al cristiano que quiere hacer cosas diferentes al mundo. ¿Quieres aislarte en tu burbuja? No, no es una burbuja, es un búnker contracultural. Estoy instruyendo a mis hijos para hacerle frente a todo lo que allá afuera se está proclamando en contra del reino de Dios. Es un cuartel general bélico. Los estamos instruyendo. Es un búnker contracultural. Nuestro compromiso religioso es antitético al mundo como sistema de valores, pero tenemos que ejercer ese compromiso religioso aquí en el mundo, y aquí es donde tenemos que alumbrar con la verdad. Es en medio de esta cultura dominada por el consumismo, el nihilismo, el hedonismo, que las familias del pueblo de Dios deben ser luz del mundo y sal de la tierra. Es aquí, en el entorno de la familia, donde las relaciones básicas, matrimonio, crianza y familia, constituyen esta carta de presentación del pueblo de Dios, y estas dinámicas de interacción, los valores que promovemos, el grado de compromiso y lealtad al pacto debiera, en relaciones muy, muy diferentes a las que el mundo posmoderno promueve. Es en esta era posmoderna en la que vivimos, donde casarse con uno del sexo opuesto, donde pastorear hijos, edificar un hogar y ser fieles hasta la muerte, hoy por hoy, hermanos, ya son actos revolucionarios del pueblo de Cristo. Algo tan sencillo como esto, hacerlo a la manera de Dios, es ya resistir en la cultura. Nos toca a nosotros no solo producir acciones santas, sino construir relaciones santas que imiten el carácter de Cristo y se sometan a los principios revelados en las Escrituras, en la esperanza de que este pueblo de Dios, en sometimiento a su Señor, sea asimismo agente de cambio cultural por la conducta de sus hijos y la influencia de sus familias, que es lo que buscamos en el hogar. Este búnker cultural es donde estamos entrenando a nuestros hijos, y esperemos que nuestros hijos a sus hijos, para producir acciones santas. ¿Cuáles son esas? Sobria, justa y piadosamente. Para construir relaciones santas. Esto es lo último que hay que anotar, ¿verdad? Relaciones santas, familia, crianza, matrimonio. Y para ejercer una influencia santa en el mundo. No vamos a huir del mundo, al contrario, queremos influir en el mundo por el Rey, por su gloria, para que sea conocido que hay quien gobierna en esta tierra. Año 2017, así pensaba el sínodo de la península cuando consideraba la era posmoderna en que nos ha tocado vivir, ya que el hombre, tras la caída, ha quedado sujeto a una condición de pecado y miseria, manifestando su tendencia a detener con injusticia la verdad, no solo practicando aquellas cosas que son condenadas por Dios, sino deleitándose en ella y con quienes así mismo viven, promoviendo una cultura de necedad, vanidad y hedonismo. Habremos de sostener el carácter de las Escrituras como norma de vida, patrón moral, referente de identidad y fuente de consuelo y gozo para todos los creyentes, quienes piensan y viven antitéticamente al mundo en sometimiento a Cristo y su palabra. Esta es la tercera marca de la iglesia pactual, que en sometimiento al Señor del pacto la iglesia está llamada a vivir sobria, justa y piadosamente, en oposición a una cultura nihilista, consumista y hedonista. Y esperemos en Dios poder tener esta marca también, para que Él sea honrado y para que a nuestros hijos les vaya bien. Oremos. Padre, ayúdanos a hacer luz, quita de nosotros toda falsedad y toda cobardía, Padre, y enséñanos a pelear la buena batalla de la fe, viviendo así, Señor, sobria, justa y piadosamente para tu gloria y para bien de los nuestros, Padre. Te lo pedimos por Cristo Jesús.
Amén. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh, te adoramos, oh, te exaltamos, oh Rey de Reyes.